Hoy, ¿en qué pasa con Mariela? Se ha visto que el paciente asmático, sobre todo el alérgico, tiene menos chance de enfermarse el coronavirus. Con el auspicio de Nature's Garden, Interagua, Banco del Pacífico, Municipio de Guayaquil, Puerto Limpio, EMAPAC, Produbanco, Ceviches de la Rumiñahui, Coca-Cola, Municipio de Quito, Mave, McCormick, Municipio de Milagro, Maggi, Dulcolax, Elite y ATM. Bueno, continuamos aquí en Radio Fuego 106.5, son las 1:16. Y pues estemos en la entrevista del día con el doctor del día, el doctor Iván Cherres Ojeda, neumólogo. Y hay un tema a tratar muy importante que son las experiencias clínicas exitosas en COVID-19. Qué lindo título. Freddy, así tiene que titular la entrevista. Experiencias clínicas exitosas en COVID-19. Me gusta este título porque hay tanto drama en relación al COVID, doctor Cherres, que queremos escuchar buenas noticias. Y escuchar la palabra éxito al lado de COVID es bastantísimo. Bienvenido a Radio Fuego. Muchas gracias por la invitación. Creo que es importante que la gente se vaya informando de qué es lo que estamos haciendo los médicos ecuatorianos, sobre todo los guayaquileños, que fuimos los primeros que tuvimos que enfrentar esta pandemia, porque al principio uno tenía la información que venía recibiendo de afuera y creamos una mesa técnica en donde todos los días, en esos días tan terribles, nos pasábamos información, porque algunos decían usa este medicamento, otros decían no. Y básicamente lo que queríamos que al principio no teníamos que mezclar, por ejemplo, hidroxicloroquina más acitromicina, porque los estudios eran pequeños, no estaban muy bien demostrados. Después fueron apareciendo las complicaciones de la acitromicina, de la hidroxicloroquina, y comenzamos a usar otro tipo de medicamentos como la nitazoxanida, un medicamento que se usa aquí para los parásitos, que tiene una actividad antiviral, que también había demostrado efectos en los otros coronavirus, y entonces eso también nos permitió ir dándole alternativas de tratamiento a los pacientes. Y finalmente, en esa etapa inflamatoria, los guayaquileños comenzamos a usar los corticoides, ¿sí? Eso también hay que tener claro, porque coronavirus como que son dos fases, la fase viral y la fase inflamatoria. Entonces en esa fase, los estudios de la China, de los Estados Unidos decían no lo uses. Todos los miembros de la mesa técnica nos convencimos que había que usarlo y había que usarlo adecuadamente y temprano. Y Los eso corticoides. Los corticoides. Y eso fue la causa por la cual estábamos convencidos de que había disminuido la mortalidad y la gente no tenía que ir tanto a la terapia intensiva. Doctor, para usted el medicamento más exitoso en el coronavirus son los corticoides. En esa fase inflamatoria. Fíjense usted que recién, ahora, Pero es que es inflamatorio el COVID. Sí, lo que pasa es que era difícil demostrarlo. Nosotros lo comenzamos a usar y acaba de salir el día de ayer un estudio ya un mucho más grande donde dice que sí sirven los corticoides. Pero si hacemos memoria, en ese momento todo el mundo decía no sirven, no hay que todavía usarlos. La mesa técnica donde todos tuvimos que tomarlo en forma oportuna, comenzamos a usarlo, asociados con otros medicamentos, como por ejemplo el medicamento que se llama tocilizumab, colchicina, sino que a veces la información llega un poco distorsionada y la gente que ve que cuando uno dice hay que usarlo en forma temprana, significa que cuando recién se enferma el paciente. No, en esa primera fase muchos necesitan solo, algunos siguen utilizando hidroxicloroquina, otros lo que usan nitazoxanida. Esos son medicamentos, digamos, contra la replicación viral. Y no todos los pacientes llegan a la fase inflamatoria. Eso hay que tener claro, no es todo. Pero en aquel paciente que llega a esa fase inflamatoria, ya ahora estamos mucho más atentos, sabemos más de la enfermedad. ¿Qué pasa con los pacientes asmáticos, doctor? Esa es una buena pregunta porque uno dice, claro, tienes asma, debes irte peor en el COVID. Pues fíjense que es al revés. La gente que tiene asma, sobre todo el que está medicado con esos corticoides inhalados, el receptor para el coronavirus tiene menos cantidad. Entonces, se ha visto que el paciente asmático, sobre todo el alérgico,
tiene menos chance de enfermarse el coronavirus. No, no le creo, doctor. Es en serio. Pero si eran los más asustados. Claro, lo que pasa es que al principio uno tenía, lógicamente decía, ¿cómo no me voy a asustar? Tengo asma, me llega mi coronavirus, me voy a enfermar más. Claro. Entonces, uno de los primeros estudios, que fueron de los chinos, decían, oiga, qué raro que no ha venido mucho asmático. Ahí comenzaron, hasta que los americanos dijeron, bueno, yo quiero saber cómo está, y hicieron biopsia a los pacientes. Y ahí se dieron cuenta que No quedó el, muerto. Ah, no, bueno, no. el Ya. receptor no estaba. Entonces, ahora se va estudiando y se va explicando. Y ya cuando hay los estudios grandes, ven que la prevalencia de asmáticos en todo ese montón de gente es menor. Entonces, ¿cuál es la explicación? El uso de los corticoides inhalados puede ser. Ya. O sea, ellos se están protegiendo siempre con la inhalación de este corticoide, ¿no? Claro, si usan la medicación adecuada, en el momento adecuado, están, entre comillas, no tienen tanto riesgo de tener una enfermedad grave, a diferencia de un hipertenso, a diferencia de un diabético. Ya. Por más que tengan una enfermedad pulmonar. Ok, perfecto. ¿Por qué el hipertenso y el diabético tiene tanta complicación con el COVID? Porque siempre son pacientes que ya tienen una enfermedad de base, parece que ellos tienen más expresados estos receptores para el coronavirus. Muchos de ellos ya tienen un poco de inflamación de lo que se llama del endotelio, y el coronavirus produce una endotelitis, altera el endotelio, tienen más riesgo de trombosis. Entonces, son pacientes que uno, en el caso de que vea un paciente con coronavirus, que tiene hipertensión, que tiene diabetes, que tiene sobrepeso, pues uno dice, espérate, ese es el paciente que yo le voy a prestar un seguimiento mucho más estricto, porque sé que podría, y vuelvo a repetir, podría pasar a la segunda fase. Hay un montón de hipertensos que les pasa bien, solamente en la primera fase, y en esa primera fase es que algunos consideramos que hay que usar algún medicamento para evitar la replicación viral, como la nitazoxanida, algunos le hidroxicloroquina, otros dicen la ivermectina. O sea, ahí están en esa discusión. Cada día van apareciendo más trabajos, pero lo que vimos en la experiencia, cuando no podíamos usar hidroxicloroquina, usábamos nitazoxanida, los colegas de Quito, algunos tienen ya montones de pacientes. Nosotros hicimos un estudio que está, si Dios quiere, ya a publicarse, donde veíamos los primeros 200 pacientes que vimos de coronavirus, qué medicación usábamos todos. El 40% usábamos nitazoxanida, a Dios gracias. ¿Cuál es la nitazoxanida? ¿El Colufase? Exactamente, sí. Entonces, eso que lo han usado, un medicamento noble que se ha usado muchísimos años, que se lo ha usado para los parásitos. Entonces, al principio la gente decía, pero doctor, ¿usted me está dando un medicamento para los parásitos? No, tiene una actividad antiviral demostrada, y en este momento hay más o menos unos 10, 12 estudios donde están tratando de hacer los ensayos clínicos para ver sobre la nitazoxanida. Ok, pero entonces quiere decir que los remedios para la medicina para los parásitos han resultado, pues, han resultado ganadores, porque el Ivermectin también, pues, para los parásitos, la nitazoxanida también. ¿Por qué razón? ¿Es un parásito acaso este virus? No, no, lo que pasa es que el producto, el medicamento, ¿sí?, tiene un efecto que evita la replicación viral. Yo estoy convencido que la mezcla no, porque esa es la que trae más efectos adversos. ¿Cuál es la mezcla? Hidroxicloroquina con acitromicina, porque se puso de moda a través de las redes sociales. Al principio, es más, uno recibía, cuando uno le decía al paciente, no lo use porque usted no tiene nada. No, es que doctor, yo me quiero proteger. Y la gente usaba porque tenía que usarlo, porque aparentemente en ese miedo, yo les decía, yo lo tomo y puede ser que no me dé. Entonces, lo que hay que mantener es siempre las medidas más sencillas, mascarilla, lavarse las manos, distanciamiento social. Esas son efectivas medidas, y si a uno le da la enfermedad, pues bueno, consultar al doctor de más confianza que tenga para que él oriente y escoja el medicamento al principio para inhibir la replicación viral y estar atento a la otra fase. Doctor, exacto, este es el momento. Mire, yo tengo el caso muy cercano, mi hermano es doctor en Barcelona y está con COVID. Está con COVID, salió positivo el día sábado. Todos estamos muy preocupados. Pero hoy día, hablando con él, me dijo, ya estoy bien. Él es asmático y le dio mucho, mucho, mucho miedo este tema. No lo contaba, pero lo contó hoy día, cuando ya todo había pasado.
Y pues él tiene un buen amigo que está trabajando en Houston, Roberto Andrade, un doctor, que está muy metido con el tema del COVID en Houston. ¿Cuál fue la receta que le dio Roberto Andrade a Lalo, a mi hermano Eduardo? Acitromicina y corticoides. Eso se usa en Estados Unidos. Acitromicina y corticoides. Ya no hay la hidroxicloroquina. Ya no fue para allá. Y ahora que, pero lo interesante del tema es que yo le dije, ¿cuándo te contagiaste? Él lo tiene claro, pero cuando él comenzó a sentir los síntomas, ya había tenido probablemente 7 días con COVID. Entonces ya estaba en esa otra fase que el doctor dijo, mire, le voy a dar la citromicina, que también se usa, pero vuelvo a repetir, no combinada, ¿sí? Perfecto. Usa citromicina y usa el corticoide, porque ya el doctor dice, ya pasó una semana, puede estar en esa segunda fase, lo voy a proteger entonces. No en la primera semana. Y en la primera semana, ¿qué es lo recomendable? Porque, a ver, muchas veces la primera semana pasa sin que la gente se entere que lo tiene. Y eso es lo complicado, porque en esa primera semana, Lalo me contaba hoy día, me sentía medio mal, pero pensaba que era cansancio. Me dio un poquito de fiebre, pero bueno, yo dije, he estado trabajando 14, 15 horas porque hubo reinfección y rebrotes en España, ¿no? Entonces estaba trabajando a full, fue un verano muy trabajado. Y entonces yo dije, bueno, él decía, esto es consecuencia de esto. Pero dice, y lo voy a contar la experiencia porque es interesante, dice que un día se levantó, después de 7 días que se sentía muy cansado, se tomó su café y ya le supo mal el café. Entonces ahí hay que estar muy pendiente del olor, de los olores, de que huelas todo, que todo huelas, y de los sabores, porque te cambia el sabor el COVID. Exacto. Sí, exacto, pero si logramos detectar en esa primera semana, doctor, ¿qué sería bueno? ¿No todavía corticoides? No, eso es una cosa importante que Ni la citromicina tampoco, que es un antibiótico, tampoco en esa primera semana. mire, allí vienen los diferentes esquemas, digamos así, que todavía uno puede decir, mira, yo tengo esto, entonces, ¿cuáles son las alternativas de tratamiento ahí? Usted puede usar, todavía en algunos lugares usan hidroxicloroquina porque dicen, mira, todavía yo creo que sirve, igual ha sido una droga noble que he usado muchísimo tiempo. La nitazoxanida, otros dicen yo uso ivermectina, otros dicen yo uso citromicina sola. Así que por ahí, en esos 4, cada quien puede tener una verdad. Lo que yo siempre digo es que hay una responsabilidad que tenemos los doctores. Por ahora, todavía no sabemos si una mezcla puede ser mejor que otra. Parece que la mezcla de hidroxicloroquina y acitromicina produce más efectos adversos, entonces no la uso. Pero por ahí otros dicen yo mezclo nitazoxanida con ivermectina. Todavía no hay el estudio, pero uno tiene que hacer... Pero serían ahí 2 antivirales, perdón, dos antiparasitarios. Pero que ya le digo, inhiben la replicación. Pero lo más importante, que yo le digo a los pacientes, como usted dice, que tuvo un día una molestia, todo, tomó paracetamol y resulta que se hace un examen a los 15 días por cualquier cosa y le sale que tuvo coronavirus. Y uno dice, ese paciente se curó solo. Por eso es que necesitamos los estudios que se llaman ensayos clínicos, en donde a un grupo le dan solo paracetamol y al otro grupo le dan, por ejemplo, la ivermectina, la nitazoxanida, y se ve cuál mejora pronto, cuál se complica menos. Esos son los estudios. Entonces, uno como doctor dice al principio, por lo menos lo que no quiero hacer es daño. Uso medicamentos seguros, muy conocidos, con mínimos efectos adversos, que la literatura que va saliendo me permite usarlo y lo voy dando a los pacientes con esa responsabilidad. Es decir, mire, no tiene usted un medicamento seguro, pero sobre todo lo más importante es esa segunda fase, que es la fase donde la gente va al hospital, donde la gente llena las terapias intensivas. Y los ecuatorianos, hoy día hablaba con un doctor, el doctor Vergara, que está participando en un estudio multicéntrico, que me decía, han mandado un estudio en donde aparentemente los ecuatorianos incluso ya están sugiriendo cuáles son los factores que uno dice, si tienes esto, puede ser que tú menos tengas enfermedad grave. Entonces, lo que quiero comentar es que nosotros estamos haciendo los estudios, si Dios quiere, a lo mejor en el mes que viene van a ser presentados, pero ya los ecuatorianos ahora está saliendo que los corticoides son buenos. Eso el grupo de la mesa técnica lo venimos usando desde mediados de marzo.
Usted está en la mesa, usted estuvo en la mesa técnica también con el doctor Alemán, con el doctor Sarrací. Desde el principio estuvimos nosotros. Bueno. Fue los primeros que comenzamos y creamos esa mesa técnica. Hubo muchos, ¿no? No solamente hubo 4 o 5, yo creo que hubo mucho más médicos, ¿no? Al principio comenzamos pocos, pero a medida que iba la gente conociendo esta mesa técnica, se fue incorporando más, porque esta es una enfermedad, digamos, donde hay mucha participación de los doctores, el cardiólogo, el reumatólogo, estaba el neumólogo, el intensivista, el infectólogo, después ya comenzó la parte pediátrica y los pediatras. Entonces, todo eso permitió que la gente estemos constantemente leyéndonos, intercambiando información. Yo creo que es algo bueno de la pandemia con los doctores, porque allí todo el mundo estaba desesperado por ayudar a la gente, entonces nos poníamos a leer, diseñamos algunas cosas que a Dios gracias se aplicaron en Guayaquil, y usted ve los resultados, pero esa disminución de la mortalidad, por ejemplo, de los hospitales, de todo, eso se debe a que la mesa se sentó a pensar y dijo, mira, usemos los corticoides y tal cosa, y todos los días estaba la gente del Hospital Bernaza, de la Clínica Guayaquil, de la Clínica Kennedy, de los hospitales del Guasmo, de todo, de la Clínica San Francisco, gente que estaba allí viendo a los pacientes y decía, bueno, así es lo que vamos a hacer. Lo que pasa es que a veces siempre los ecuatorianos terminamos pocas veces publicando lo que hacemos, y cuando sale ya publicado y se lo dicen a uno en inglés, todo el mundo dice sí, ahora sí está más bonito, ¿ya? Por eso los ecuatorianos, por lo menos, si nosotros nos hemos puesto esa meta de demostrar que lo que hicimos los guayaquileños sirvió para ayudar a mucha gente. Claro, y a Quito también, y a otros lugares del país. Claro. Y tengo entendido que esta mesa técnica que se formó en Guayaquil, como una mesa libertadora prácticamente, de la época actual, también ha servido de luz de América, o por lo menos de América del Sur, ¿por qué no decirlo? Claro, al principio todos allá en Guayaquil, como decía, no es el mal ejemplo para hacer eso, pero ahora los modelos se copian, y cuando nosotros podamos escribir ese uso combinado de los corticoides y todo, a pesar que ya alguien lo ha publicado, de todos modos cuando sepan la fecha que lo usamos, probablemente van a decir que estos guayaquileños fue una de las causas para disminuir la mortalidad. 2 preguntas. Todas estas combinaciones y todos estos medicamentos sirven para todas las cepas que se han visto ya del COVID. Hasta ahora las que se van viendo sirven, ¿sí? Okay. Porque ya el mecanismo cuando es inflamatorio, no importa la cepa que sea, porque ya es una respuesta exagerada del individuo. Okay. Ya es otra cosa. O sea, no es el virus per se, sino lo que provoca. Exacto. Ok, ustedes van a eso, a lo que provoca. Claro, porque el virus no lo pueden combatir como tal, ¿no? O sea, no. Se combate lo que provoca, para que digamos que no se termine de dañar el organismo. ¿Hay fallecimientos todavía, doctor Cherres? Siempre habrá. Esa es una cosa importante que la gente se va tranquilizando, porque dice, no, ya está controlado todo. Está controlado. Lo que pasa es que, mire, a veces tenemos nosotros tanta responsabilidad, se trabaja 8 horas, uno está con la mascarilla, quiero tomar un vasito de agua y todo, yo tengo un procedimiento, tengo que lavarme las manos, todo esto, y salir fuera de la oficina, ir a un lugar despejado, sacarme la mascarilla. Muchas veces uno dice, espérate un ratito, me lo levanto, y ahí es cuando uno puede contagiarse. Y es más, mucha gente también, uno cree que no tiene alguna infección, no tiene coronavirus, de pronto es un portador asintomático, le tosió, le respiró. Por eso es importante que la gente sepa que esta enfermedad todavía... Pero ¿por qué el fallecimiento, doctor? Ok, yo lo del contagio lo puedo entender, pero ¿por qué el fallecimiento de médicos todavía? Es porque, a ver, hay una parte que hay que entender el pensamiento del doctor, ¿no? El doctor, si está enfermo, muchas veces él no es que dice, espérate, me dolió algo, bueno, que sigue trabajando porque en su mente está con las ganas de ayudar a la gente. Él no va a decir, voy a dejar de trabajar porque, uy, me dio un poquito de dolor de cabeza. Entonces demora. Pasó esa primera semana, lo que le pasó a su hermano. Su hermano, a Dios gracias, perdió un poquito el gusto del olfato y consultó. Pero en cambio otros, el 50% ya le da disnea directamente. Y como ha recibido mucha carga viral a veces, es una teoría que pensamos nosotros, ya es diferente para el doctor. El doctor está viendo mucha gente, está recibiendo virus diferentes, y ahí es cuando entonces es más severo.
Bueno, por suerte este virus avisa, ¿no? Y hay que estar muy atentos a los síntomas, ¿no? Que es la pérdida del gusto, del olfato, el bajar la saturación. Mire, de todos modos, nosotros hemos hecho un estudio que uno dice cuáles son los principales síntomas en Guayaquil. Fiebre y tos. Y lo que la gente llama el decaimiento, mial, le duelen los músculos, anda decaído. Entonces son los síntomas más frecuentes. De ahí viene el dolor de cabeza, viene la pérdida del gusto y del olfato. Entonces, uno, digamos, el mensaje sería, si usted tiene fiebre y tos, tiene que pensar en COVID hasta que se demuestre lo contrario. Doctor, muchísimas gracias. Un gustazo haber estado con usted. Muchas gracias. ¿Qué pasa con Mariela? Fue presentado gracias al auspicio de Nature's Garden, Interagua, Banco del Pacífico, Municipio de Guayaquil, Puerto Limpio, EMAPAC, Produbanco, Ceviches de la Rumiñahui, Coca-Cola, Municipio de Quito, Mave, McCormick, Municipio de Milagro, Maggi, Dulcolax, Elite y ATM.